Sí, te lo voy a decir. A falta de 3 jornadas para el final, el Depor depende de sí mismo para volver 8 años después a Primera División. Esto es Uno de 9, Unos de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. El Depor hizo los deberes en Cádiz, los volvió a hacer un poquito tarde, pero parece que ya se está convirtiendo eso como en la esencia de esta temporada. Y el Almería empató en el plantío, así que cede al Depor la oportunidad de depender de sí mismo para volver a primera. Yo ya sabéis que no comparto mesa con compañeros muy confiados, ellos prefieren ponerse en lo peor por si acaso, para no llevarse sorpresas, pero yo me imagino, Xurxo Gómez, que hace mucho que no te veo, que un poquito más de confiados estaremos, ¿no? Estoy muy nervioso. Muy nervioso ahora mismo. Tan cerca y a la vez tan lejos. No, tan cerca solo. Tan cerca solo, Xurxo. Estamos moi cerca, Estamos moi cerca, sí. A 3 pasos, como poñemos no titular do programa. Bueno, vamos a dejar a Xurxo, joder, para que dejen a Xurxo sin palabras, míralo, está aí que no nos va a hablar ni de táctica hoy, ni de nada. Ahora solo queda... Gran partido de, por min gustoume moito o equipo. Evidentemente o gol chega ao final de todo, pero chega ao final de todo porque non eres capaz de cristalizar todo ese dominio, non vou dicir avasallamiento porque non foi tal, pero sí chegada constante do equipo. A min gustoume moito o Deportivo, é verdade, contra un Cádiz moi frouxo, que estaba al borde dun ataque de nervios. Evidentemente non está sabendo manejar a situación de verse aí tan abaixo, pero gustoume moito o Deportivo, que está moi cerca, de verdade. Que pasa? Que eu xa o veño avisando desde hai moito tempo. A mí o partido do Andorra pareceme Bueno, chicos, es que este es uno más, Este es como el del Mirandés o este un poquito menos. O máis trampa que queda. De todos, bueno. De todos. Ahora lo hablamos. Ahora lo hablaremos. También hablaremos un poco del Cádiz, del recibimiento que tuvo el Cádiz. Es verdad que está en una situación muy complicada. Ahora lo hablamos. Y luego está mi compañera Bea, que ella que está como queriendo subirse a mi barco, ¿no? Pero mientras cruza la pasarela de acceso, ve a Xurxo y a Jorge allí, esperarle, mirarle con cara de perro degollado y no sabe hacia dónde tirar todavía. Yo te dejo subir, pero súbete ya, hija, estoy sola. Estou moi nerviosa. Si os do Cádiz están ao borde dun ataque de nervios, eu estou un paso máis alá. O sea, sí, é que describiche a situación perfecta. Eu estou nunha pasarela, Xurxo e Jorge tiran dunha corda, Lucía tira doutra, só que Lucía a veces tira con máis forza que... Eu de dicir que como gañemos o Andorra, me abrazo al... E que a Andorra dame pánico. A Xurxo solo le falta decir, como subamos a primero, yo confío, Hombre, si ganamos a Andorra, Xurxo. El Valladolid está salvado. La Palma en casa. Bueno, pues ya está. Pero es que que nos den el ascenso ya. Claro. Las Palmas igual no te hacen ni falta. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que después de tantos mazazos, ahora verlo tan cerca, pues da pánico. Yo creo que o día que pito árbitro ese selle por fin o ascenso... No, todavía no confiaré. Eu creo que vai pitar árbitro, vamos a decir, esperade. Non vais a confiar todavía. Pode pasar algo. Si escoitades algo, son eu tocando madeira que non sei contrachapado. Bueno, vamos a dar paso a mi querido Jorge Lema, que nos fuimos de excursión a Cádiz. Ahora os lo contaremos. Hemos pasado 4 días juntos. Sí, exactamente. Non sei se sí, moito. Non sei se estou pasando non sei se que estou pasando demasiado tempo con Lucía, pero bueno, estou me convertindo o optimismo. Estás empezando a cruzar a pasarela? No, realmente no. Pero quero apoyar no seu optimismo, porque outro día acaba o partido. Aproveitamos para mandar un saludo a todo o deportivismo que hai en Andalucía, que foron moitos os que nos pararon por ali por Cádiz. Encontramos con un dos membros da Peña del Sur de Riazor que antes do partido decía yo soy como Jorge y Xurxo, de los cenizos. Yo de los cenizos tal. E acaba o partido. Precavidos. Encontrámonos con él outra vez e dille a Lucía, ¿ves cómo ser cenizo es bueno? E Lucía, ya, y como yo también. Claro, si el resultado fue para los dos. Y le dije, no, y confiar también, hijo. O sea, eu xa te expliquei. Para min é unha medida de autoprotección. Sí, é como a maioría do meu cerebro confía muchísimo, pero hai unha aí que está dicindo, ten cuidado, a mí me parece muy bien que os autoprotejáis como queráis, pero estoy un pouco cansada, no por vosotros, sino por la gente, de este discurso de deportivada, no sé qué. Sí, no, basta ya, o sea, basta. No por la deportivada, por mí. Ya, pero es que entras en Twitter y todo es eso. Si la Almería tuviera nuestra situación, todo el mundo estaría diciendo que la Almería está en primera. Hombre, confía, no, con humildad y como hay que confiar, pero confía por Dios. O sea, es que entrar en Twitter ahora mismo es como...
parece que no estamos en la situación en la que estamos, que es Sí, absolutamente inmejorable casi. O sea, el Racing solo está mejor que nosotros. No, creo que Bastante- todos lo bastante firmaríamos. mejor. Bueno, pero quiero decir, por Dios, ya. O sea, ni Deportivada, ni madre mía, No, no, Andorra no. nos va a meter 7, ya. Todos firmaríamos esta Todos O sea, firmaríamos. por favor. A min pareceme, e xa o digo, ahora mismo que está prácticamente asegurado o playoff, eu creo que xa podo decir, un éxito rotundo de temporada. Bueno, Ahora por mismo. Dios, claro. Logo podes Sí. fastidiar, agora queda ao final, poñerlle a guinda, pero para Bueno, min pero que xa é xogan todos, e todos un gran apretan polo éxito. mismo. Exacto, gran éxito de temporada. Y más allá de ya, o sea, yo os voy a decir que yo confío desde hace mucho tiempo por mi sensación. A mí, yo le dije a Jorge el otro día, me encantaría que estuvieras dentro de mí, porque parece... Ojalá. Pero es que íbamos en el minuto 85, luego lo vamos a ver, y yo sabía que íbamos a marcar, o sea, pero no lo digo de broma, Sí. o sea, lo digo de verdad. Pois eu en estaba plan, desquiciado, en plan de non yo pode tenía ser. claro que iba a llegar el Co que gol. Bueno, Como en que estamos xogando non pode vivimos ser, en plan, por favor, un ataque por de favor. nervios, porque eu dicía a Xurxo, estábamos vendo ao lado e eu dicía, Dios, é que me pinta un 0-0 desto que xa che empezan a pesar as pernas, pesache a cabeza E tamén. que che dixen E eu, Xurxo dixo, el pesimista. Que no, dixen no, eu? el pesimista, no te tires flores, el pesimista dijo, alguén vai marcar, non sei que. Pero porque es un poco la sensación de la temporada, es como que le dije a Jorge, el lema de esta temporada mío es, si algo El puede lema es salir bien, va a salir bien. O sea, todo lo que depende del Sí, deporte y lo eso que no verdad. Está depende, saliendo todo. le está Tranquilísimo. saliendo bien. E cada vez que pasaba o Cádiz ao centro do campo decía ese lema que se puxo de moda contra o Mirandés. Pobriños. Es que, a ver, Creía que pobres, podían muy flojo el marcar. Cádiz, no pasa nada. O sea, con todo el respeto del mundo, yo espero ojalá que se salven por Bajo Lucas, Cádiz. por Imanol y por la gente de Cádiz, que fue maravillosa con nosotros y nos trató genial. Yo espero que se salven. Ahora, A supongo sensación que también por el terrible. contexto Está muy del mal. partido, el otro día Yo es creo que está muy muy- flojo. A sensación, nervioso. a sensación terrible de queimar o balón, de pernas encollidas, de... Es que le decía a Jorge, estuvieron sacando, o sea, hubo un saque de banda, hice no sé qué en el ordenador, volví a enviar y seguían sacando de banda. O sea, no llegó a ningún lado. Foi- Es 300 foi saques terrible, de o sea, banda. o partido de Diakité que entra pola lesión de Joaquín, De ¿no? Joaquín Creo que é, González. bueno, é esperpéntico, O sea, son como os minutos de Patiño en Huesca, pero nun partido enteiro. Claro, o sea, porque o de Patiño foi 10 minutos, Sí. entras de Saliu no mal, minuto xa final, está, levate sí. o partido por diante e tal, pero aquí entras minuto 20, en ningún momento se entonou, eu creo que non lle pasou un balón aos de amarillo, pero ningún. Foi tremendo, foi tremendo. Eu sempre puxen na crónica porque sempre creo que este tipo de recibimientos, obviamente pola miña naturaleza de Dodotis, sempre penso que son de doble filo, porque estas cousas podente, bueno, falámoslo aquí cando foron os primeiros recibimientos do Depor, non? Que podente impulsar e podente motivar moito, pero tamén podes pensar, ui, a ver Sí, que pasa sí. aquí. Eu cando vin o recibimento ali e Bueno, el recibimiento fue un no, espectáculo. Mirandilla, Un espectáculo. eu dixen, a ver que pasa aquí. E claro, cando empezas a ver nos primeiros 10 minutos dos 10 pases que intenta o Cádiz, 8 quedan cortos. Ou van Ou van ao rival. ou van a Mario e a Villares e dis, ostras, aquí pasoulle factura, pesoulle. É que eu creo, normalmente entendo que todos os xogadores queren ser nombrados no once inicial, eu creo, imagino o vestuario do Cádiz, a Imanol dicindo, bueno, xogan, e todos en plan, eu non. A ver, de hecho, el recibimiento fue un espectáculo que yo le decía a Jorge. Es verdad que en Riazor, voy a decir algo a favor de la afición, es verdad que por cómo se colocan las vallas y todo esto, da sensación como de menos multitudinario, ¿no? Al final, la valla está muy lejos Sí, del bus. máis espacio para o bus, pero menos Claro, sensación de y no hay agobio esa- no bo exacto, sentido. yo no digo, o sea, las vallas tienen que estar, eso yo lo creo Sí. completamente, por supuesto, pero sí que es verdad que está muy lejos, entonces no da la sensación. El recibimiento del Cádiz fue una locura. Se bajaron, Alex se bajó el Sí, capitán. Alex e Suso arrimáronse Se a porta. abrieron la Ni puerta siquiera del bus, se bajaron, bueno, exacto, salieron un poco a hablar con la afición y claro, nosotros hablábamos y decíamos, ¿tú cómo saltas a jugar este partido ahora? Claro. O sea, era imposible no estar flan como estaban, porque estaban nerviosísimos. Claro, porque ademais este tipo de recibimientos non é o mismo En descenso pelear que- por arriba, claro. non é o mismo claro, pelear por claro. arriba donde é un recibimiento de todo empujar, cando o outro día no recibimiento era recibimiento de animarte, pero casi era un recibimiento de bueno, Eran amenazas, las sabes cosas lo que como vai a son. haber. Nosotros Era- vimos, exactamente, vimos presenciamos amenazas, o sea, reproches, más os vale. No, gestos que nunca se deberían hacer. Vamos, claro, o sea, entonces era un tema de decir, Moi doble filo. claro, Moi moi de doble complicado, filo. moi complicado. Claro, aí eu creo que o único xogador do Cádiz que non lle pasou por encima o partido foi Antoñito, que uf, ten esta pinta de ser un sinvergüenza, que lle dá igual un pouco todo, e foi o único que dou a sensación de que estaba á altura do escenario que se viu o Cádiz, porque ostras, o partido do Depor desde esa primeira xogada na que a saca Alti, non, que reclaman eles penalti, que medio Alti viene se resbala, é a primeira chegada nada máis que hai como un desajuste pola banda esquerda do Depor, é que a primeira parte eu creo que o Cádiz non pasa do centro do campo hasta que despois Noubi se inventa aí
Unha cousa rara, unha loupada. Full experience de novo esta vez no. Claro, o Depor fai un moi bo partido. Dous remates do Cádiz na primeira parte. Claro, o sea, o Depor fai un moi bo partido e o único que o separa de non ir goleando ao descanso é, pois, outra vez, o que vimos falando todo o ano, a falta de contundencia arriba, que eu creo que é a característica deste equipo. A veces está la solventando, en partidos concretos solvéntala, pero outro día hai moitos. Porque tes calidad arriba, pero non contundencia, non é o mismo. E facemos un tema esta semana un pouco da pegada do Deportivo, e obviamente un dos equipos con máis pegada da categoría, pero dentro do que é o grupo de equipos cabeceiros non ten nin por asomo o poderío do Almería e do Racing de Santander, que son os dous grandes rivales. Eu pensaba, a este Cádiz neste contexto, eu pensaba, colle o Racing. Claro, estábamos hablando nosotros. Está con un 0-5 descanso, pero tranquilo. Sí, estábamos falando cara a media hora ou así, estábamos dicindo, que ben está xogando o Depor, non sei que, dicíame Lucía, tamén é certo que isto é o Almería e o Racing, o partido vai 0-3 e non ten peras. Ya non tiene opción. Pero bueno, jugó bien en el Depor, tuvo el partido bastante controlado, dominó, jugó, pero eso, le falta claridad, o sea, llega muy bien, pero le falta mucha contundencia arriba y mucha finalizar bien las jugadas, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Xurxo? Pois un pouco así, creo que ademais o equipo volveu despois do partido contra o Leganés, que non me gustou nada, sobre todo a nivel de organización defensiva, así que volveu a estar moi ben organizado, presionando moi ben. Diego Villares. Para, que non llegó la nómina, Jorge, vaya. Es que claro, ahora ya no nos la va a pasar hasta la semana que viene. Daba a sensación de que o Cádiz era todavía peor equipo, ou estaba todavía peor polo ben que lle apertou o Deportivo. Eu creo que non, salvo ata o final, non foi un equipo deses longos como ten sido a veces e tal. Sí que cara ao final do partido, ata que fai os cambios definitivos e outra vez agrupa un poquinho máis, deu unha sensación aí que por cansancio tal sí que lle costaba máis presionar, pero na primeira parte, no inicio da segunda, sí que foi un bloque incómodo, moi difícil de superar, con Coagliata saltando moi alto pero saltando moi ben, con Altio mismo, con Loureiro facendo prácticamente de lateral esquerdo, Diego Villares facendo un poquinho de guardaespaldas de todos, sen ir arriba, pero que salta Coagliata e salta Loureiro, vale, eu estou pendiente de, por detrás, taparlle o oco. Bueno, moi ben sin balón, e a partir dese traballo sin balón, pois con balón creo que foi crecendo, tamén con moi bo Luismi, con moi bo Mario, a parte de Mario, outra vez un escándalo. A mí Luismi me gustou mucho tamén. Sí, os dous moi ben. Jeremai moi ben no que é a gestación do xogo, pero como que lle faltaba ese puntiño máis que non está chegando a ter, seguramente polo tema da lesión. Pero bueno, un Depor Coral que a mí me gustou moito, pero que me fixo sufrir moitísimo por eso, ¿no? Porque non terminaba de, quizáis no partido no que todos víamos máis claro, de toda a segunda volta de moi ganable, gañar o partido. Pero bueno, gañouse e aí estás. Que comenta mucho la gente de otros equipos, por supuesto. Es que metéis todos al final, metéis todos, no sé, como si no valiera, ¿sabes? Le damos emoción a la cosa. Ahora veremos un vídeo con moi bo titular que eu propuxen para o título do programa de Esto non é un sufrimiento, é unha bendición. Era moi largo. Exacto, no, pero gustoume moito o que dixo o aficionado e é un pouco así, no? Ao final sabete mellor, pero é que ademais creo que cando pasa tantas veces nin moitísimo menos é casualidade, é un equipo que ten pernas, que moitas veces cando falamos do físico, cando juegan mal e non sei que, non sei cuánto, es que físicamente non están bien. Bueno, pois cando chegas ao final dos partidos estás tan enteiro, seguramente non temos os datos, pero seguramente é que o equipo ande moi ben físicamente. Logo, un tema de coco, de creencia, e logo un terceiro aspecto que eu creo que tamén é importante e neste caso foi determinante e é moi claro, que é a gestión desde o banquillo. Cambiou outra vez o partido Antonio Hidalgo cos cambios. De feito, o gol, os tres últimos toques son Noé, Escudero, Stoico, máis claro auga, ¿no? O equipo, dicíamos que non estaba xa presionando tan ben no último treito, bueno, mete outra vez pernas con Noé e recupera outra vez o control do partido. Non é casualidade cando marcas sempre ao final. No. Y de hecho hay una persona en esta mesa que no confiaba mucho en que ese gol llegara. Claramente no era yo, pero vamos a ver, porque lo tenemos documentado. Sí que no, bueno, tú no lo sé, pero hoy nos vea la que me acompaña gritando, pero Jorge es más tranquilo que tú, pero... ¿Cómo lo ves? Vale. Yo creo que vamos a ganar. Para variar. Yo creo que vamos a ganar. Lucía non deixou de confiar en ningún momento. Eu creo que o Débora está xogando moi ben, pero... No, yo creo que sí.
sea, 100% este partido lo vamos a ganar. Y vamos a reaccionar a algo, pero es que al Cádiz le está costando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Te lo dije. Aparición estelar de Jorge Lema. Por que parece que estaba nun avión? Sí, vaya zona de prensa VIP. No, vamos. Bueno, VIP. Vamos, estábamos Parecía unha maravilla. dounos mal de altura, para empezar. Es que O sea, era empinadísimo. Porque moi empinado. Yo salí por la puerta y dije, me voy a marear. Danos- O sea, seguro. danos as acreditacións e dinos o que estaba repartiendo as acreditacións de ali do miembro do Cádiz. Dinos, bueno, entráis, cogéis el ascensor e marcáis octava planta. Como? Menos mal que hai ascensor, porque igual un riazor. Octava planta, será porque aí está enterrado, entonces os Catro entresuelos. contan a planta menos 3 ou así, contarán como tal, entonces, bueno, será un equipo. Chegamos arriba, eu pasei medo, de verdad que pasei medo do que Jorge empinado. pase medo non é algo. No, Era moi empinado. Pero de verdad, eu solo me acordo de algo parecido, claro, tampouco foi decíanos Mestalla, non? que hai estadios moi verticales, non? O Bernabéu tamén é bastante vertical, tal. Eu non pasaba ese medo de mal de altura desde que fora a Londres ver un partido da NBA e o O2 Arena, que é un pabellón que ademais, bueno, está cerrado, entonces non impacta tanto, pero tamén é así moi vertical. Pero o outro día foi tremendo. E a zona de prensa non era. No, de hecho, o sea, eso de poner siempre las zonas de prensa arriba, que se supone que es porque se ve bien y tal, deberían darle una vuelta. O sea, quiero decir, si es como Riazor, vale, otros, pero en el Mirandilla, o sea, como te das un poco de miopía, ¿no? Nada. La mitad te lo tapaba el Era, techo, o sea, quiero decir... Sí. Además, esa visión parecía cenital, total. Sí, Como cuando ves un PC fútbol antiguo. Pero bueno, Pero sí. bueno, luego, en cambio, la rueda de prensa y todo eso, muy bien. O sea, era chulo el sitio, sí, esa zona ben, estaba sí. guay. Un pouco de cobertura, pero... Sí, falta un pouco de cobertura. Pero xa vedes que eu non confiaba, xa. É que a mí parece que o equipo se caiu un pouco na segunda parte, como decíades aí, non? Eu creo que un tema de físico e tamén un pouco un tema de desesperación en algún momento. Creo que no momento en que Idiáquez xa como, bueno, mete a Lucas, mete ao campo, que o campo a pitada que levou ao campo foi como panón, foi tremenda, claro, pero bueno, aí é cando xa rompes o plan de partido, non? E distí, o sea, Roger, Lucas meto calidad. E o campo, que o normal é que distí en situacións normales estes xogadores deberían ser titulares, se non son titulares é por algo, pero aí é cando xa a idea que di, mira, damos unha oportunidade ao talento, tiramos da moneda de talento e listo. E o vin o Depor pasar un pouco mal porque eu creo que era eso, que xa non lle daba o físico, vin a Luis Micaíose un pouco e daba a sensación esa de que entre o físico e a desesperación de decir o que falábamos aquí nós de non pode ser que se nos vai a escapar este partido. Claro. O Depor na segunda parte, creo que a primeira ocasión así desde que hai ese valle, desde o pau de Villares hasta o gol, creo que o único que hai é ese chamarlle remate por chamarlle algo de Dachuri cando se encolle nun centro de Escudero. O mellor central do Cádiz. Sí, o mellor central do Cádiz, efectivamente. Pero o Depor non estaba chegando, non estaba creando nada, e o Cádiz empezaba a amenazar con eso con Lucas, bueno, algún tiro de Lucas, esa tira de Roger que lle saca a Ferllo, bueno, chega o gol, pero eu vía xa o partido casi condenado a un 0-0 por ese tema, porque o Depor caeras un pouco, e obviamente a gestión do banquillo é unha barbaridade, pero non deixa de ser que sabes, non estás metendo futbolistas non estás metendo dinamita tampouco. Ao final non é un chaval que acaba de subir do Fabril por moi bo rendemento que estea dando. Stoikov xa vimos en que momento está. Escudero tampouco non está nese factor diferencial de máis calidad partidos, pura, claro. Además de non é que rendimiento actual de dicir, no, que me gardo estas tres pezas claro, aquí no banquillo, claro. Que sí que están dando son solución e me cambian o partido seguro. Non é un agitador, non metes no minuto 70 a un agitador, pues, a un medio, decía Lucía, joder, se tu era media hora no banquillo, non distí, ostras, necesitas algo para electrificar o partido e así, non tiñas, o sea, era máis ben para apoyo, para refrescar e así, pero bueno, Mella no estuvo en el banquillo, pero estuvo desde su casa presente y en cuanto terminó el partido conectó con sus jugadores y dejó pues este momentazo que se hizo viral en redes. ¡Vamos, mi gente! Oye, que una cosa, por fin paraste una, loco, por fin. Portería cero, te lo dije. ¡Eso! Quedan 3. Ya tocaba. 3. ¡Vamos, ¡sí! Con el dedo así, loco, con el dedo así. ¡Juandi! Lo dije aquí, que tenías que meter tú. Grande, hermano. Tú, mi Juandi.
Se va a quedar sin pelo a este ritmo de tanto disgusto. Oye, decirle a la gente que coma alto y puede jugar con el dedo así. Bueno, más allá de lo futbolístico, qué importante es tener una persona como ella dentro del vestuario. O sea, persona... Mi Juandi! É que eu creo que este ano é moi importante o vestuario. No, Al final, a foto que sale... Notas a unión se nota muchísimo. moitísimo, e Sí, claro que muchísimo, clave eso. En chegar a esos minutos finales sempre marcar, tamén é clave ter un vestuario unido nese sentido para poder chegar así e acabar sempre facendo o mismo que marcar. É que eu, a foto que se fixo super viral de... Bueno, supoño que estaban no vestuario. Sí, moi rara. Unha zona anexa do vestuario. Sí, Eu pensei que era un garaje. Un garaje. Que non fora porque Patiño estaba lleno de jabón. Sí, un garaje das Rías Baixas cando vas de churrascada cos colegas. Totalmente, pero ver nesa foto, pues a xente que está tendo menos minutos, Patiño que seguramente non o este pasando ben, Mulatieri ríndose, foi como... Wow. Eu foi o primeiro que busquei e digo, están todos moi contentos, busquemos a Mulatieri. No, Pero sí, no, sí. estaba ríndose, despois moitos, bueno, creo que a maioría subiron a foto, Patiño puxo familia, é que eso... No, es vital. que che dá La vida. unión en un vestuario está claro que es vital, sino que se lo digan al Real Madrid, que no la está teniendo. Se quieren tanto que se acercan demasiado. Es verdad. O sea, el comunicado de Fede Valverde en el que puso a ustedes lo que os gustaría es que nos caguemos a piñas, o sea, está claro que lo escribió él, ¿eh? Tanto les critican por hacer las cosas con IA. Se saben, escoitaron o de que Roce hace el cariño, entonces están Dixeron, esperando a ver se o Roce está en la primeira fase, pero bueno. Pero bueno, por fin para Osuna, Ferjo ahí. He dicho, oye, te lo dije, portería cero. Ya, sí. Seguro sí. que yo dicen tus partidos. Seguro que dicen. No, porque hablan por encima. Ahí se dicen de todo. Te lo dije portería cero y luego David a Juan, te lo Stoico. dije. Sabías que ibas a marcar tú. Sí, ahí sabíamos. ¿Sabes? Y lo del dedo así no lo entendí. Por Alti. Ya, pero ¿por qué le pasa a Alti? No sé qué le pasa. Bueno, hai moitos descubrirlo. futbolistas que eu creo que é por como corren, tuyo, ¿no? Non sei, Non sei. anda sempre Tiene con una muñequera. Anda sempre con Sempre coa muñequera, venda, tamén Tamén es como una muñequera fora do ortopédica, campo, no sé, exacto. Sara. Anda con unha muñequera na súa vida. Cando fixéramos a entrevista con él, cando Diario. fixéramos a entrevista con él, viñera Con que era ella. despois do entreno que a podía ter sacado despois de pasar Sí, por sí. ducho ou así, sabes? Bueno, Con a ella. mellor ten un dedo torto. No, a David le hizo muchísima gracia porque se lo repitió 2 veces. Como la primera se coló luego con Aliata, creo que fue, se lo volvió a repetir por si la gente no lo había escuchado. Bueno, así lo vio David, así lo vimos nosotros un poco y vamos a ver cómo lo vio la gente, porque como estuvimos allí, pues tenemos las impresiones al salir del estadio. Lo de hoy es histórico, inolvidable. Yo la verdad tengo una corazonada de que es el año. O sea, lo de hoy siempre es en el último minuto. No sé, hoy partido medio muerto, no nos daba para más y por la cara en el 87, no sé, va a pasar algo yo creo. No sé. No, para mí hoy jugamos bastante bien. En la primera parte tuvimos 4 clarísimas. Para mí Hidalgo acierta con los cambios porque los 3 participan en la jugada del gol. Y nada, yo más contento no puedo estar y ya vamos a ascender, hostia. O sea, hemos sufrido mucho más. Joder, fuimos a Castellón, nos dieron... Bueno, no hay ni que hablar. Lo de hoy nos lo merecemos. Yo esto ya no lo llamo sufrimiento, esto es una bendición, como dice él, después de lo de Castellón, Albacete, Fuenlabrada, esto es una alegría, no sé, increíble. Es lo que nos pertenece. Y Nos lo merecemos este más que equipo nadie. lucha hasta el final, Más porque que hemos nadie. ganado tantos partidos en el 90 que esto ya no es casualidad. Mucho sufrimiento, digo yo. Yo le digo a él siempre que no vamos a por los partidos de verdad, ganamos, pero hemos sufrido mucho. Tengo que decir que estaba tranquilo, porque sabía que el Depor iba a meter un arreón contra un Cádiz, si me permitís, bastante flojo. Bueno, Bueno, sí. haberlo metido un poquito antes, el arreón. Sobre todo en la primera parte hemos salido bastante bien, hemos tenido ahí varias ocasiones que nos ha faltado un poco de contundencia, pero hemos tenido el partido y luego sí que la segunda parte nos ha faltado más el último pase, yo creo. Y nos falta como desatascarnos porque es que hemos sufrido mucho contra un equipo que en verdad es que no nos ha hecho nada. Por tanto yo me quedo con la victoria y con ver el equipo ganar, la verdad. Nada, muy emocionante, esperando hasta el final y confiábamos. La verdad es que estábamos ahí toda la hinchada confiando y al final salió y muy contentos. Licencia total para soñar ya, ¿no? Totalmente, hay que confiar hasta el final y vemos que este equipo al final de los partidos está rindiendo, entonces tenemos que decir que sí al ascenso y ir todos a una. Bueno, qué gracioso. El primero que dijo, vamos a ascender, me lo dijo 2 veces. La segunda más efusivo, es verdad. Y al acabar de grabar me dijo, no me cortes el vamos a ascender, hostia. Y yo, vale, no te lo corto. Os primeiros obligáchelos a... O primeiro a decir era que él a decía, misma. Claro.
Era la misma en chico. No le obligué a decir nada. Parecía otro discurso. No, yo seguramente si se me viera la cara estaría así. Vas muy bien, Terelu. No, pero el primero me dijo eso y luego le corté uno de los dos, evidentemente, ¿no? Y me comentó en Instagram y me puso, Lucía, te dije que no me lo cortaras. Y yo, a ver, lo dije 2 veces, te lo dejé una, claro. Vamos a estar. Pero bueno, sí, era un poco el ambiente, ¿no? La gente estaba muy contenta. No había mucha gente, es verdad, fuera, digo, esperando al bus, pero bueno, los que estaban se hacían notar y, bueno, así lo vio un poquito la gente. Sí, muy simpática. Toda a xente que se ve que era do centro de Coruña. Sí, de da Plaza Bueno, hemos descubierto historias muy buenas, sí, o sea... No. O chico de gafas que vienes aí falando, veume saludar, ya estábamos tomando algo na previa, e dime, Jorge, ha sido un placer conocerte porque te sigo desde hace un montón de tiempo, yo soy de San Fernando, estoy yo solo siendo del Depor, no sé cuánto, o sea... moi ben, o sea... Pero é alucinante que haxa andaluces sin raíces galegas. Que sí, luego vino otro que nos dijo, mi padre es de Cataluña, no quiero mentir, pero creo que me dijo, mi padre es de Cataluña, mi madre es de Sevilla y yo soy del Depor. Pero, y yo, por y él. Del lugar geográfico Depor. Claro. Y yo, pero ¿por qué? Y él, pues no lo sé, pero era mayor, o sea que fue mayor, tendría 30 y pico años, o sea, quiero decir, no sé por qué. Además era o tema este de que nos decía moito, por eso o gran traballo que fai a Peña del Sur de Riazor, que ese chico decíanos, como de San Fernando, ¿no? Yo soy del Depor y no tenía con quién compartir las cosas, claro. ¿no? Desde que se fixo a Peña esta, pues bueno, al final xuntaste pues máis de 100 personas aí, máis de 100 deportivistas que además viaxan un montón, sí, o sea, estuvemos por ali, estaba todo o mundo... Gente muy agradable, la verdad. Sí, xente muy agradable. Tal. Muy guay, Cádiz, muy guay. Y después el domingo, es que yo sí que no sé en qué día vivo ya, o sea, lo de este fin de semana fue una locura. Non sabes en que día vives, creo, ainda, porque ¿qué ibas a decir el domingo? Que el domingo llegaron al Vedro. Llegaron el sábado. ¿Ves? Es que no sé en qué día. A ver, que nos fuimos el miércoles, tengo que decir en mi defensa. Claro, nos fuimos el miércoles. Para mí ya en el momento en que sales de tu casa es como de vacaciones, entre comillas, porque es como... No tienes... Vaya vacaciones. No, entre comillas, nunca mejor dicho. Entre comillas me refiero porque no cenas en tu casa, no tienes tus rutinas, entonces ya está todo un poco descabellado. Si te sirve de consuelo, yo quedé aquí, no sé en qué día vivo. Bueno, pues eso, como fue viernes... Bueno, en fin, da igual. El sábado llegaron al Vedro, hubo recibimiento de la gente, se organizó un recibimiento y fue muy bonito, la verdad. También tenemos el vídeo, vamos a verlo. Bueno, pues si alguien tiene la duda, no lo grabamos nosotros. porque nos es que nos vino una chica a saludar también y me dijo, ¿qué viaje más largo? Y dijo, bueno, claro, tú porque vas en avión, pero no... Y yo, ¿van a hacer una cosa? No, fuimos en coche con Integral Motion y nos hicimos un viaje, bueno, ¿eh? Sí. 10 buenas horas. No cómodo. No cómodo. No. Ni corto. No, ni corto. No. Ni corto, no. Fue bastante largo, pero bueno, mereció la pena. Sí, home, sí. Home, volver coa victoria sempre merece a pena. Yo como ya fui con la victoria, pues... Yo me hice la Ela iba a ver gañar o Deportivo. Claro. Vivimos no coche os últimos minutos... Bueno, vimos o partido. Os 10 minutos últimos no plantío, eu estaba atacadísimo, porque vía tan... Era un pouco eu tamén, porque podía gañar o Burgos e tamén o Almería. Era un tema como do Cádiz. O Burgos fixo un partidazo, o sea, metió un meneo ao Almería, pero non marcaba, entonces dijo, non pode ser. Non pode ser que vai marcar o Almería. De feito, o tempo de descuento, o sea, despois de non pisar a área do Burgos en toda a segunda parte, o tempo de descuento, o Almería creo que ten 3 ocasións claras. Lucía... No, es que fue buenísimo porque Jorge estaba literalmente pegado contra la puerta. O sea, estaba como en la esquina entre la puerta y el asiento así, esperando a ver qué pasaba. Y yo estaba con el móvil y me dice, ¿qué haces? Y yo, poner un tuit. En plan de que dependemos de nosotros mismos y quedaban como 7 minutos. En fin. ¿Ves? Sale bien, confiar. Confía, Xuxo. No me vas a cambiar. Confiaré. No me vas a cambiar. Confiaré. O domingo aos 4 confiarei. Ou non.
Ay, que jugamos a las 2 de la tarde, la madre que me parió. Pon la foto, que yo también soy un poco esto. O sea, pone, para el que no nos esté viendo, o Depor depende de sí mismo y todo contento, y luego Depor depende de sí mismo y como negro. Es que no sé quién es conocido. É o dos increíbles, non? ¿Ves? Sí. Es que É un soy meme, malísima en esas cosas. moi conocido. Otra vez más dejando ver mi cultura General. cinematográfica. Sí, pero este é un pouco eso. Sí, Y también soy yo un poco así, o sea, bueno, yo confío un montón, pero es verdad que No, prefería... tú solo eres la luz. Sí. No, pero es verdad que le diga a Jorge, yo prefería no depender de nosotros Sí, mismos. houve un momento de grieta. Houve un Sí, momento de confío más en el grieta. Depor cuando no depende de sí mismo que cuando Houve un depende. momento de grieta de Lucía que me di, es que tú imagínate, vas a ganar hoy. Creo, ainda non xogáramos. Vas a ganar hoy. El Almería no va a ganar mañana. Es que lo tenía clarísimo. Vas a- Es verdad que- Entonces, o sea, non confías no Depor, Sí, sí. confías na cagada dos demás. No, ya confío muchísimo en el Depor, dije que íbamos a marcar ahí el porque minuto si non 85. depende, si non depende de sí mismo, non é No, que confíes. dije que en un hipotético... Es que, o sea, para mí esta temporada es En su diferente cabeza a está todas. clarísimo, Sí, sí. pero No, nada. lo voy a explicar. Para mí esta temporada, esta 25-26 es diferente a todas las demás. Entonces, si fuera otra temporada, diría que seríamos capaces de llegar, dependiendo de nosotros mismos, a la última jornada y cagarla ahí. O sea, pero esta no. O sea, esta es imposible. O sea, es que vamos, estamos en primera desde hace muchísimo. Venga, vamos con el Power Ranking, ¿no? ¿Nos queda algo por ahí? No. No, pero dame un segundo. Te doy los segundos que tú quieras, Jorge. No... Podemos Yo, tío- falar de... Non sei se queres meter xa resultados, Sí, venga, vamos a hablar clasificación, de... Porque falando además de, este fin de semana le salió redondo al Depor. Vamos falando a... de depender de sí mismo, ¿no? Vamos a... Queres meter a ti, meto eu. Dalle ti, por favor. Sí. Dale, ti, Xuxo. Come on, Xuxo. Resultados. Empezamos nosotros ahí, ¿eh? Poniendo las cosas... Cádiz. ¿Vosotros preferís jugar antes o después? Esto Antes es un debate. siempre. Yo después. Siempre. Pero que dis? Sí, se lo Pero digo a si, Jorge. a ver, de todo. está dicindo que non se fía de depender de No, nada. prefiero jugar después porque si tú juegas después, ya sabes lo que ha hecho el otro, entonces no te ilusionas. O sí. Bueno, pero igual te presionas Yo o doble. hablo Exacto. vocabulario ficción. Quero dicir, ti vas ter que gañar, xogues antes ou despois. ¿No? Claro, pero si tú juegas, tú imagínate que el otro día jugamos después y la Almería gana, pues ya sabes que en plan, vale, vas a ganar Vas igualmente. presionadísimo. Claro. Digo, por eso afición. Los jugadores seguro que prefieren antes, claro. Pero yo no soy jugadora. De momento mi Porque- cuenta bancaria porque- no lo refleja. Porque tú sabes que vas a ganar sí o sí, entonces. Claro, Claro. sí. Nosotros vamos a Da ganar igual. todo. Nosotros vamos a ganar todo. Bueno, eso. Ganó el Depor. Empató el Castellón. De hecho, empató al final el Ceuta, ¿no? Iba ganando hasta... Non sei, pero Creo que empató outro al pinchaciño final do del Castellón. Castellón que viña de Final, perder final, contra penalti. viña de perder contra o Córdoba. Bueno, desinflouse un poquinho, creo que unha gran temporada do Castellón, Sí. si se mete en playoff igualmente, pero parecía que podía luchar por el ascenso directo, no. Luego tenemos ese 0-0 del Burgos-Almería, que por ello el Depor depende de sí mismo, porque el Almería no consiguió ganar en el plantío, porque cómo aprieta el plantío, por cierto. Tenemos ese Albacete, de hecho me lo decía una chica al rey del estadio, me decía, a ver mañana el Almería, y yo, no, que van al plantío, no van a ganar. El Albacete 2-1 Cultural Leonesa, la Cultural está prácticamente ya Sí. en primera ref. Non sei canto pode quedar para que sexa Nada. Creo matemático, que un pero- punto, dous, Sí, no, nada. ahora miraremos a clasificación, ainda que solo está a parte de arriba, así que a Pero- cultural non vai salir, pero acabo de darme conta de que no. No, pero Pero sí, está- sí. El Valladolid ganó 2-0, de hecho, al Zaragoza, por el resto de resultados, el Valladolid está salvado ya matemáticamente, o sea que vamos a ir a Pucela salvados. Ellos. No, nos salvamos desde el agua. Nos en Ellos, playoff. salvados ellos, claro. Nosotros vamos a ascender allí. En Málaga 2-1 Sporting, el Málaga que decíamos que ojo al Málaga con tanta baja, no sé qué, no falla el Málaga. Ahí sigue. El Nos custoulle, ata o final Sí. non marcou contra o Sporting, Quedou o puxose primeiro Sporting, además, con exacto, menos, empezou despois gañando o Sporting. É verdade que se puxo o Sporting con 9, pero despois expulsaron tamén a la patada Doutor. de Dubasín, Sí. qué locura. Sí, la que a foto xente es una decía, barbaridad. a xente decía, non lle roza, e despois hai unha, non sei a quen é a patada. Claro, yo vi una foto. A un Eh, xogador, a un defensa do Málaga, non Bueno, sei pero exactamente. decían, non lle roza, porque además excusábanse un pouco en, se chega a dar, abre a cara. No, hai unha foto do xogador do Málaga A ca ver, cara Yo tengo que decir que solo vi la foto chea estática. de No la vi en feridas. jugada. Eu pero vin la foto o que es una vin, pasada, o que vin foi o audio do VAR. ¿Y Ah, qué? eu non. E, a ver, Bueno, ni que fuera evidentemente, algo muy fiable. evidentemente, ¿no? exacto, evidentemente é roja clara, pero non pode ser que o VAR condicione o árbitro dicíndolle el jugador del Sporting observa al rival y no sé qué. No, perdona. É roja, pero non observa precisamente. Non observa, estás girando. É que non sabe Eu creo que interpretar é un o dos xogo. problemas que desde o VAR non tes que valorar nada. Ademais de eso, pero que ainda por enriba o valoran mal. Como podes dicirlle que observa Observa. si claramente é unha acción accidental
que é roja porque é juego brusco grave, non entro a valorar que estea mal pitado, ni moitísimo menos. Pero non podes decir observa porque perdes toda a credibilidade. É un dos grandes problemas o que está pasando. A nivel de credibilidade da arbitraxe está polo chan por cousas como esa. Porque Luego incluso en accións boas, pois estás errando na peritaxe, por así decirlo. Luego os voy a hacer otro discurso como el de antes, pero de los árbitros. Luego os lo hago. Luego el Andorra que le metió 5 a Las Palmas, pues esto decía yo del Depor le sale bien lo suyo y lo que no es suyo también le sale bien. 5, le metió el Andorra. Ahora es cuando salta la gente en Twitter a decirnos van a meter 7. Non facía falta que lle metesen 5 para... El todopoderoso Andorra nos va a meter 8. Me parece un equipo incomodísimo. Xa che daba medo cando non eran comerciales. Xa verás. Con Pecharroman titular, por que me cierto. parece un equipo súper incómodo. Van vir aquí sin xogarse nada. Sí. Lucía, por favor. Ya sufrirás. Ainda por enriba con soberbia, casi. Que no es soberbia. No digo que no nos vayan a poner las 5 minutos cosas. diciendo, hay que confiar con humildad, pero... No, pero que yo confío en mi equipo. O sea, quiero decir, el Andorra te lo va a poner complicado, por supuesto que sí, pero yo no creo que sea como... Un equipo peligrosísimo. De hecho, porque ben salvado, ademais. Acaba de decir, vea, no se juega nada. El Andorra puede llegar con posibilidades de playoff. Sí. Xógase antes un Cádiz Castellón. Claro, a eso me refiero, que puede dejarle sin opciones, ¿no? Pero é igual, pero é que ese tipo de equipo... Casi me preocupa más que vengan sin xogarse ayer nada. Me dijo mi padre algo, o sea, cuando le dije algo así, me dijo, el Valencia tampoco se juega nada o algo así. No. Ay, por Dios. Para boomers, es para boomers. A mí me preocupa más que veñan aquí sin xogarse nada, Prefiero que se veñan xogando playoff. Estaba eu ali chorando. Ay, Jorge, perdón. Ay, solo es para deportistas de verdad, quería decir. A ver. Bueno, eso, que no... Perdón, vea, que no, digo que prefiero que veñan xogándose playoff. Eu tamén. Preocúpame máis que veñan sin xogarse ese nada. tipo de equipo, sí. ¿Os preocupan las cosas no, más raras que vi en mi vida, eu chiquis? teño un argumento. O Andorra é un equipo que quere moitísimo balón, que xoga a partir de ser atrevido, sinvergüenza, etc. E, por exemplo, por poñer o caso extremo e que ninguén se moleste, que non é unha crítica, o contrario que podría ser o Getafe, que vive da intensidade, das disputas, de ir agresivo aos duelos, de ser un equipo incómodo. Ti, cando eres un equipo incómodo, molesto, si ves destensionado, pois obviamente é máis difícil que chegues a ese culmen de bo xogo para o que ti eres. Pero Andorra é o contrario, canto máis pachangueros veñan, a min dame máis medo porque xogan a eso. Entonces, veñen con menos presión, veñen a exhibirse a Riazor e a min, pois sinceramente, ademais, tendo en conta o tipo de equipo que o Depor, por momento que mellorase na presión, preocúpame bastante ese yo escenario. también creo que va a ser un partido difícil, no lo digo que no, pero confío mucho en el Depor. Confío mucho en el Depor. A ver, todos los partidos son difíciles, pero en esta categoría, pero yo confío mucho en el Depor. Leganés 1, Racing 2, esto es una locura. O sea, pueden criticar a la gente del Racing lo que quieran criticar, pero vamos, lo de la temporada que está haciendo el Racing... A ver, yo creo que ahora merecidísimo ascenso, vamos, por Dios. O sea, llevan ahí solos casi toda la liga, o sea, una merecidísimo pasada. ascenso, con seus picos tamén de baixóns, pero merecidísimo de hecho, ascenso. ponía la gente en Twitter, si el Depor no... Bueno, el Depor y Almería no suman de 3, el Racing asciende la jornada que viene. No, si un 2-2. ¿A uno solo? Bueno, nosotros seguro. Eu só non Ten que ganar tamén. Sí. Claro, ten que ganar. Claro. Eu non podería soportar. Sei que non vai pasar porque nos vamos a ascender. Pero eu non podería soportar. Bien, vea. Vas moi bien, Terelu. Non podería soportar outro ano de o Racing ascender e nos quedarnos. Que no, mujer. Non podo. Vamos a ir al Sertineiro el año que viene. Firmamos como o ano de Primeira Federación, eles primeiros, no segundos. Yo llevo firmando. Yo dije que íbamos a ascender de segundos en octubre. Bueno, eso. Vamos a hablar de la polémica del penalti ese del Racing que estabais comentando antes. Porque ¿qué estabais diciendo antes? Es que yo no lo vi. O sea, solo vi que había muchísima movida con el penalti del Racing, pero no lo vi. Non se entendeu o que estaba pasando. Marta Huerta pita en directo o penalti, o VAR non a chama para revisar o penalti e a xente Senón pensou... que para o partido para revisar se era fora de xogo ou non. Exacto, Si pode pitar penalti ou hai unha infracción previa, o sea, que neste o caso fora de penalti xogo. nunca estuvo en duda. Exacto. Por un momento pareceu que o VAR lle dicía tens que pitar o penalti sin ir a miralo. E non, o que se estaba revisando fora de xogo. O sea, eu creo que a actuación está ben feita. Más alá de se parece penalti ou non. Outra cousa, estou de acordo. O penalti nunca estuvo en duda e a min paréceme ben. O VAR non ten que entrar a ese tipo de cousas. ¿Te parece penalti a ti? Non me parece pa penalti. A min creo que esas xogadas... Pero se o pita en directo,
e hai contacto, tes que deixar. Xa, pero que eu non atopo cando hai contacto. Pero é que Yo esas tampouco xogadas encontro nunca contacto esas en xogadas la pouco que casi vi. nunca se ve, o sea, é moi difícil moitas veces ver o contacto. Xa, pero é que no frame exacto no que sí me parece que hai contacto é fora da área. Bueno, non sei, ti vas correndo así, é que a min cando vas correndo así para que che crucen, Non sei, para que che a mí crucen a genera perna e moito che eso. fagan a zancadilla fai falta. Eu ahora mismo xa un son mínimo. pro Pero se que o VAR non entra casi Quitarlo nada. todo. Aí, de Ao feito, aí, contrario, velo correndo en directo, nadie mellor que o árbitro para velo en vivo. Árbitra neste caso, claro, nadie mellor para velo en vivo ali, entonces para min aí é porque eu nesas moitas veces sí que si no, bueno, además ahora que se está reinventando o fútbol, como cando foi a xogada esta de que foi Cubarsí con Julián Álvarez. Sí. Era Julián ou Sorloz, non me acordo. Era Sorloz. Claro, que era como, no, es que Sorloz le deja la pierna en plan. No, claro, que a cadencia de correr é Claro. extender a perna. Sí, claro, no, vai correndo con as rodillas de arriba, sabes? No, claro, vai correndo e cruza a perna, pues con un mínimo que che toquen cando vas a esa velocidade, Sí, eso é verdade. cruzan a perna e Pero unha a min zancadilla. cóstame ver. Bueno, Pero tamén claro, hubo... unha vez que o VAR tampouco entra a valorar o penalti, pues está ben. Luego Gestión. tenemos ese Córdoba 1, Granada 0, Mirandés 0, Eibar 1 y falta el Huesca Real Sociedad B que se juega hoy a las 8:30. También hubo polémica en el plantío con esa mano que, vamos, yo es que me quedé alucinada, te lo prometo que no lo hayan pitado. Pero lo que quería decir antes es un poco que me aburre un poco ya el tema de los árbitros. En plan, el nivel del arbitraje de este final de temporada está siendo nefasto y eso lo sabemos todos, lo vemos y es así. Pero me aburre soberanamente el estar todos los equipos comentando todas las jugadas de los demás equipos, analizando, no sé qué, buscando, criticando, mencionando al CTA, no sé qué. Ya, o sea, quiero decir, es como, céntrate, hay que ganar y ya. O sea, quiero decir, Sí, es sobre como... todo porque eu creo que non é unha cuestión de ir contra un equipo. O sea, No, estás claro que vendo no, claro que no. Que en calquera jornada cae para calquera lado. É unha ruleta rusa. Sí, totalmente. Malos con forza son. Entonces, Sí, Están moi exacto. perdidos. Non diría que son malos, sino que están moi perdidos. Son malos. Eso é É ser unha malo. cuestión O que é malo é o CTA. Ti, se non eres capaz de, citando a un famoso streamer, performar ao nivel que debes en unha situación de presión, vos non eres. Non sei se a palabra é malo, pero vos non eres. Cando che di unha cousa e logo a contraria a semana seguinte é moi difícil. Da igual, o sea, pero... Desde logo non están arbitrando ben. Claro. Nin desde o VAR, non pode ser. nin en É que eso campo, non pode ser. nin desde Pero logo a CTA. dirección de campo, o sea, unha cousa é as decisións, pero por que lle saca a tarjeta a Jeremai? Bueno, Porque No, porque ven Jeremai, porque ven de protestar no outro lado, medio de encararse co xogador do Cádiz que o pica, e daquelo árbitro ve que Jeremai vai medio tal. Entonces viñalle ca matrícula. Eso é ser malo. Sí. Eso é ser malo. Sí, E non é mal. culpa Sí, sí. nin do CTA nin do VAR. É o que pasou en Burgos o día do Depor, cando os do Burgos se tiraban como se estuveran disparando desde a grada, pois é o mismo. Eso é ser malos árbitros e non ser capaces de dar un nivel nunha situación de máxima presión, porque eu, se estudio e aprendo as cousas moi ben, pero chego ao examen e non o fago ben, eu non son un bo estudiante. No. Pois, No momento da verdade, no que tes que demostrar os coñecementos, Pois non. iso é o mismo, por moito que sepas a teoría, por moito que poidas demostrala as túas pruebas físicas e dar voltas son 1500 metros correndo dentro dun tempo e saber o reglamento, se cando chega o momento e hai 10.000 personas pitándoche e non o aplicas ben, eso non é ser un bo árbitro. Pero desde logo que non. Por moito máis que alá que haxa factores externos, claro. Sí, sobre todo porque os xogadores aprenden. Claro, claro. Por eso. Vamos, eu sería a primeira, lo reconozco. Bueno, vamos a ir ya con el... Bueno, no sé si vemos cómo queda la jornada, lo vemos después, como queráis, lo vemos ahora. Lo vemos después. Después. No sabía quién estaba entrando de los dos. Eu tampouco. Vamos con el Power Ranking, vengamos un poco rápido porque nos hemos enrollado hoy, que da gusto esto. Está Mario Soriano de primero, Lucas Novi de segundo, y hace así Jorge como claro, ya, sí, ahí se va a quedar siempre. Cogliata de tercero, Luismi cuarto, Ferrio quinto, Altimira sexto, séptimo Vilen Songo, octavo Chimo Navarro, cierra el top 8 y luego ya le siguen Villares, Ricky, Mella, Jeremai, a Mella le deberíamos puntuar solo por ese directo. Jeremai, Loureiro, Noé Carrillo, Eda Chouri y cierra Mulatieri. Así que vamos con Ferrio, que tiene un 2 por esa parada salvadora, porque poco trabajo tuvo de más, ¿no? No, pero en Paradón, precisamente... Sí. Un Paradón que seguramente se non apareces non é que empates, é que Sí, totalmente. Bueno, pues ese 2 para Ferrio. Seguimos con Chimo Navarro, que les costó un poco más en la primera parte, ¿no? Ahí por la derecha, pero luego se fueron entonando, sobre todo en la segunda. ¿Cómo lo visteis vosotros a Chimo? Tiña o máis feo para bailar con él, obviamente, no bo sentido que Antoñito, e
E eu non o vi mal, o vi no nivel habitual, obviamente menos chegador que de costumbre, porque igual o Depor cargou un poquinho máis o xogo pola banda esquerda, sobre todo na primeira parte, pero a mí sí que me gustou o partido de Chimo, creo que é un partido moi correcto, sempre con esa agresividade que imprime e lle dá personalidade a defensa do Deportivo de ir cara adiante, de presionar, de non ter medo de saltar de línea. Ben, bo partido de Chimo. Ese máis un que un 6, pois sigue coa tendencia alza e unha das claves da gran segunda volta que está facendo o equipo, sin ninguna dúbida. Sí, totalmente. Luego tenemos a Noubi, que la full experience fue completa. Este partido Noubi decidió darnos la full experience al completo. Tiene un 0, se ha salvado de suspender, le sacaron amarilla, bueno, lió una y gorda. Foise do partido, catarjeta, o sea, foi nese momento, porque además yo peligré por la segunda. Sí, porque además é unha xogada na que se confía, eu creo que aí que porque non é a típica xogada na que tes que facer a tarjeta, o sea, na que tes que gañalle un pouco, comalle un pouco a tostada. Claro, comalle a tostada. Para empezar, primeiro falta a Chimo, que vai por testala, a mí me pega un codazo antes se non lo ves, pero sí que é verdade que non pita nada, ti tes que estar... E despois non está ben. Noubi perde un balón no centro do campo por querer regatear, por querer... É que é tremendo. Claro, é iso, o sea, que se lle vai, o sea, entra o complejo de aéreo de, vale, se me sacaron unha tarjeta, teño que facer por 10, se é preciso. Entonces, claro, vamos. De feito, creo que Hidalgo acerta muchísimo. Sí, vamos, é que eu non sabía se se iba a atrever, pero parecíame que era, estábamos falando antes do descanso, por favor, quita o xa. Sí, porque era acabar con 10. Ainda así creo que non saliu nas fotos, obviamente. No, porque non houve fotos. Tuvo sorte porque o penalti que reclama... no, creo que non é del. No, é Chimo. No, pero non por el, pero que vendo a pérdida de balón, pero non é esa pérdida de balón concreta del. Creo que é unha que entre Villares e Mario non se entende, creo que Villares lle dá o balón moi encima a Mario, é esa, non é a do posible penalti, pero bueno. Bueno, y le sacaron amarilla a Noubi, como comentamos, y se pierde el partido contra la Andorra. Así que veremos, que luego comentamos un poco qué creéis que va a sacar Hidalgo contra la Andorra. Y seguimos con Miguel Loureiro. A mí me gustó el partido de Loureiro, no sé cómo lo visteis vosotros. Sí, sobre todo, a mí viñame generando, non sei si decir dudas e ser moi cruel, pero sí que non me viña dando esa seguridad que... Non tantas certezas. Exacto. En Cádiz volvemos a dar. Non sei se axudou tamén, como decía o do vídeo, con perdón, que me permitan, o Cádiz. Puede ser, sí. Tampouco se feiron muchísimo, pero sí. Pero non tiña el fácil un partido. Para él non era un partido fácil porque tiña que salir moitísimo de zona. Prácticamente estaba xogando con... Era central pola esquerda, pero acabou sendo lateral esquerdo, pero clarísimo, porque Coagliata subía moitísimo a presionar. Exacto, tiña que ir a apretar a Suso, que é verdade que Suso está moi mal, pero bueno, a calidad que ten Suso, si lle deixa recibir, girarse... Fixo que tiña que fazer, non de agobiando a Suso. Agobiando a Suso. Gustoume moito o partido de Miguel, sin sobresalir en nada específicamente. Dios mío. Tenemos que explicar en algún momento que esto de Ay Miguel non é por Loureiro. Explícalo ya. No, simplemente eso, porque todo el mundo va a pensar que por Loureiro. Porque el otro día en el vídeo de la reacción del partido anterior, Bea dijo, ¡ay Miguel! Y yo no lo puse en el vídeo porque duraba 6 minutos el vídeo, algo había que cortar. Y luego le pregunté de qué era eso y nos contó su anécdota. Eso lo contamos en el podcast, no me acuerdo. Creo que sí. Yo creo, es que a mí me está sonando repetitivo. Una compañera de equipo que recurría, non sei por qué, a un Miguel para... Bueno, entonces ahora ya quedó el Ay Miguel. Sí, estoy sufriendo un déjà vu y... Sí. Bueno, es igual, para que vosotros para que nos entendamos. Exacto, por que se suman ahora, pues que se suman esta semana. Para que todos, cuando Loureiro marque el gol del ascenso, todos podamos gritar. Titularemos así. Claro. Si marca Loureiro o seu primeiro gol co Deportivo, Ay, Miguel. Nestes últimos 3 jornadas... Claro. Miguel espabila. Miguel, le queda poco, pero titularemos Ay Miguel. Bueno, tiene uno de los momentos en los que yo me puse nerviosa, que me pongo un poco, es cuando, pero esto ya no es futbolístico, cuando Miguel, que salió a zona mixta, dijo, bueno, no sé qué dijo, porque no le escuché, o sea, ¡ay, Lucía! No le escuché entero, no le hice caso entero, pero hubo un momento en el que estaban hablando de... O sea, tú pones el micro y estás pensando, nos quedan 2 partidos para... ¿Qué te diga lo que estaba pensando? En que tenía nuestro querido fotógrafo diciendo arriba el micro, para que se viera, porque estaba así yo. Entonces, claro, no puedo pensar mucho. Y luego me marché a hablar con la gente. Pero hubo un momento en el que dijo, fuera bromas, estaban hablando algo de la Almería y no sé qué, y dijo, ahora queda esperar, o algo así, dijo Loureiro y yo.
Ahí sí que me dio un pouco de ansiedad. Porque como esperar a qué? ¿A subir? En fin, sí que te escucho, Miguel, sí que te escucho. Ay, Miguel. Tiene un 1, Miguel Loureiro. Y seguimos con Coagliata, que casi marca, Estuvo ahí, se la sacaron. Casi. O partido. Ai, Coagliata. Súper agresivo. Repetindo esforzos, Menos mal que alguén pone un pouco con todo o carril para él, parece moi bo partido. Sí, acabou un pouquiño fundido, obviamente, de feito entre Escudero e é decisivo no gol. A mí parece un moi bo cambio, ese de, mira, saco xa Coagliata porque xa non pode dar máis e meto Escudero que de outro xeito sí que me pode aportar, pero ata entonces Coagliata estuvo moi ben. E que ao final é outra das claves de o partido que puido facer o Deportivo a nivel defensivo e estar tan cómodo no campo. Así é imposible. Volvedes. Es la ilusión de la Dole, perdón, se cuanto menos te quieres reír, más te ríes. Lo siento muchísimo. Pues nada, seguimos, ¿no? No, por favor. Es que seguimos los tíos a parar aquí de fútbol. Igual lloro más. Alguén ten que poñer cordón. Bueno, desde logo non é. Yo estoy... Esa persona non é. Desde logo non vai ser a presentadora. Ay, Dios, perdón. Es tu culpa, tía, para. Te odio. Bueno. Sí. Bueno, tiene un 1 Coagliata. Yo estoy totalmente de acuerdo. Seguir con Villares. A mí también me gustó mucho Villares. No, ainda non nos pasou sobre. Ay, Villares, qué bueno que eres del Deportivo. A quen lle hai que decir a Villares que empeza a pasar el sobre é a Twitter Depor, porque é o muñeco das bofetadas. E sin merecerlas, además. É que outro día neste caso non. Claro, por eso digo. Partidos le tienen en una lupa como la de Xurxo, que non sei onde está, pero aí está Villares en la lupa todo el rato y como haga la mínima. No descanso. Entré un momento no descanso para ver o que decía a xente. Vamos a observar o partido de Villares. Así está. Es que como quieres que pare. Así está la gente. Pero moi bo partido de Villares. Con balón non é brillante, tampouco ten que selo, insisto, pero que non é casualidade que Hidalgo e eu pedía o cambio por Ricky na segunda parte porque dicía, ostras, vale, quítate as ataduras e vaita polo partido e mete un xogador que che pode dar un poquinho máis de agilidade con balón, pero é que non o quita porque imprescindible. Aguanta el sistema. Claro, a estrutura pendía de Villares. Exacto. Claro. Sí. Exacto. É que non queres que nunha transición, nun momento no que te estás volvendo aínda máis longo, claro. pille o Cádiz. A min chamou moita atención, chamou moitísima atención as críticas a Villares porque son por decreto. Sí, no, claro, pero quero dicir que outro día hasta non estuvo mal con balón, nin ben tampouco, pero porque con balón apenas tuvo que intervir, porque o Depor recuperaba tan arriba que casi non tiña que iniciar xogo. O sea, o labor de Villares outro día foi de bombero e de corrector e apagou un montón de incendios que non sei na tele, o mellor na tele non se ve, pero non estaba ali no campo e cada intento de contra do Cádiz é que estaba ali el molestando e roubou unha cantidad de balóns tremenda, senón de forma directa e indirecta. Pero, no sé, yo de verdad que ya fuera bromas, no sé qué le pasa a la gente con Diego. O sea, una persona que, además, del Depor, vamos, lleva en el Depor toda la vida, que ha estado ahí en los peores años del Depor, que es capitán, que nunca tiene una mala palabra, que siempre está, o sea, y encima que está bien, o sea, que le critican. Hai días que está ben, o que pasa pero que como todos, dá a sensación de que si nos falamos ben de Villares é porque, no, es que como es el capitán hablamos bien. No, houve moitos partidos nos que estuvo mal e nos temos feito temas malos de Villares, obviamente con respeto sempre. A ver, nós non podemos coller e decir que malo es, e titular que malo es tal jugador. Evidentemente no, eso non vamos a facer, pero obviamente se tes un mínimo de criterio, sabes que temas son crítica e que temas son elogio, ¿no? dun futbolista en concreto, porque facemos temas colectivos, temas individuales. Oye, cando Villares estuvo mal, díxose e dice contra o Málaga, comete un error que el otro día comentamos cuando Ricky le dejó en evidencia cuando salió. En Huesca, creo que foi, ¿no? Claro, que non pasa nada, pero hai días nos que Villares pois sobra máis que aporta, ¿no? Polo tipo de partido que contra un Cádiz que non viña a presionar tan arriba, pero que ti corrías o risco de facerte longo, que podía pillarte nun contragolpe, a min fixo un moi bo partido de Villares e tampouco lle demos unha notaza, demoslle un máis un, que un 6, pois ben, bo partido de Villares. Pero por eso me refiero a lo de la gente, porque ya no, o sea, la crítica hacia Villares ya no es solo futbolística o no, es como que lo que lees es en plan, juega porque no sé qué, o sea, es como que se vaya de lo deportivo, ya es como, no sé, por eso digo que no sé qué pasa. A persona que máis lle pode pesar se Villares xoga ben ou mal é Antonio Hidalgo. Que fai Antonio Hidalgo?
poñer a Poner Villares. claro. Pois, home, digo eu que xogando o ascenso Antonio Hidalgo non quererá tirar pedras contra o seu tellado e dicir, no, voy a poner al capitán porque es el capitán y no vaya a ser que me monte un lío en el vestuario. Que va, que por no. Dios. Y además es Villares, que es lo que dije antes, que nunca tenía una palabra por encima de la otra, que siempre es correcto, o sea, que decir, es una persona que tampoco... Que tuvo momentos muy malos esta temporada tamén, que non pasa nada, e un xogador, bueno, pois normaliño para a categoría, pero que eu creo que está competindo ben e que momentos de partido, en tipos de partido, está facendo moito ben ao Deportivo. Sí, totalmente. Bueno, tiene un uno nuestro capitán. Pues ahora me voy a poner Villares en una camiseta. Yo que nunca me pongo Villares. Viva Vilalba, vamos. Nunca me... no tengo camisetas con nombre, solo 2. Pues ahora va a ser la tercera. Bueno, no lo sé. Se reculou. Venga, ponte la gafa, tú. Quillo, ponte la gafa. Es que se me pegó. Perdé unas. No, están ahí arriba. Bueno, pues no te las pongas. No tires todo. Venga, empieza, pues le doy paso a nuestro jefe para que hable un poquito de Mario Soriano, que sigue, bueno, Mario y sus cosas. Sí, Mario y su nivel. Outro escándalo. Sí, exacto. Ahora pasamos con Altimira. Pero que además é que o de Mario é o que falamos todos os días, a recrearnos viña escoitando ese último podcast de cuánto sufrimos, non? Que eran dos partidos anteriores de Cádiz que tuveron como 3 partidos e decían, estaban repartindo, eles dan premios Evaldo e Jalmiña, non? E viñan repartindo os Jalmiña, estaban falando e tal. En serio? Claro, estaban falando de cales e tal, e decían, bueno, todo isto máis alá de Mario, o sea, claro. Os premios de Almiña fora de categoría. Os premios de Almiña que non son Mario. Deberíamos sacarlo del Power Rank. Claro. O sea, lo ponemos arriba, un poco más para arriba y seguimos con los demás. Perenne, Mario máis 5 perenne, e pois no, pero que é increíble, o sea, o nivel que xoga, ademais, creo que xa o dixo máis veces, non? A sensación de que cando Jeremai tuvo a lesión, creo que el xa o viña máis ou menos barruntando, pero claro, non tiña pinta tampouco de querer reclamar o trono para él, pero creo que a salida de Jeremai do equipo pola lesión sí que me dá a sensación de que él mismo acabou de creerse que este era o Depor de Mario Soriano. Sin duda. E véselle moitísimo, se vedes a reacción do gol de Stoikov, todo o mundo, uns miran a Noé, outros miran a Stoikov, el vai correndo solo cara ao córner como un loco celebrar, porque en plan, joder, este é o meu equipo e vamos... No gol, organiza el o ataque. Claro. Por poñer un punto máis a... Bueno, non é tan decisivo, no. Tamén desde o centro do campo, xogando máis atrás é decisivo. Dá 4 pases clave, que son pases que terminan en remate dun compañeiro, é dicir, podría ter dado 4 asistencias para que nos aterrizar o dato. Que, non sei, a mí xa me... Es que es repetitivo. Sí. Parece que, bueno, pois o mismo, deberíamos coller e dicir, mira, máis 3, máis 4, iso que se acabó. Ponte las gafas, haz la gracia e vamos. Pero bonita repetición. No, claro. Pero bueno, que se acabó un pouco descualificativo. Máis 3, máis Soriano, notable alto. Sí. Futbolista superlativo. Seguimos con Altimira, que aunque juegue con la mano así, también juega muy buen nivel. También está muy buen nivel, ¿no? ¿Cómo lo viste? Venga, vea tú. Bueno, Jorge, tú. Madre mía. Ahora no puedo poder parar de fijarme en Altimira corriendo. Ya, yo nunca me fijé en él corriendo. Hay muchos futbolistas. Yo creo que si corriera sí. Como Rubén Díez, ahora que me acordo de Rubén Díez tamén. Rubén Díez hubo un momento no que tiña esta temporada casi esta temporada aparte tuvo un mano de hierro, sí. Bueno, moi ben, Altimira. Altimira a min outro día que me gustou moitísimo foi en defensa. O sea, porque o outro día Chimo hubo veces que non podía volver ou que non acababa ben. Bueno, os 10 minutos de Ocampo, que vale que Ocampo non está ben, pero non deixa de ser un extremo encarador que te reta, o de Altimira foi como... tío, E que foi moitas veces casi lateral porque era eso, non? Subía moito co Goliata a presionar arriba e o que se tiña que meter moitas veces como lateral de verdade e non carrilero era Altimira, casi foi máis alto a altura de Coagliata que a de Altimira. En defensa estuvo moi ben porque é lateral e en ataque eso, sin ser un extremo encarador, regateador, e que solo por capacidade de colocación, de saber ubicarse, de elixir ben sempre cando pasar, cando conducir, cara onde conducir, pois acaba producindo. Fixo 6 centros, moi ben a nivel de pase, moi ben a nivel de conduccións, eso de carreiras. Teño por aquí o dato de unha progresión total de 100 metros con balón el nos pés, que esos son moitos metros de... Eu creo que se lle volveu a notar unha vez máis que é un xogador de primeira. Que o mellor non de primeira, pero que está por encima de segunda ahora mismo, sí. Isto que estás no limbo, que como pouco estás no limbo entre categorías. Sí. Bueno, y más allá ya solo de lo que aporta Altimira en el campo,
una cosa que no comentamos del directo de Mella, más allá de Mella y sus cosas, son Fergio y Altimira lo que han hecho al grupo. O sea, acaban de llegar, parece que llevan 6 años en el Depor y han llegado hace 4 meses y sí, que no me parece que hay una conexión con ellos por parte de todos muy buena. Se ve al final de los partidos como todos corren a Fergio, como... Sí. Claro. No, sí, totalmente. Ao final pasamos dun mercado de inverno ano pasado no que se ficharon moitos, entre comillas, corpos extraños porque se foi ao mercado estranxeiro, que eso ao final require de tempo de adaptación, a todo o contrario, ¿no? Fichar máis aló de 2 grandes futbolistas, 2 persoas que fan un grupo tremendo. Es que la llamada de Mella es con ellos dos, de hecho, los demás van... O sea, no, Jeremai é moi amigo deles tamén. Claro, sí. Sí, encaixaron perfecto. Sí, a mí también me lo parece. Bueno, no sé dónde está Altimira, tiene un 2, tiene un sólido 2, la misma nota que tiene nuestro querido Luismi Cruz, que también para mí hizo muy buen partido, está a muy buen nivel Luismi, lo habíamos comentado muchas veces que no terminábamos de verlo, pero estas últimas jornadas está bueno, muy bien. O sea, ahora, claro, vendo con perspectiva, que sempre dixen que me generaba dudas, igual tamén polo tema das expectativas que me creí con él, compénsame todo pouco convencida que estuven si nestas últimas jornadas vamos ver hasta Luismi. Vamos, bienvenido sea. Anda ben nesa zona por dentro. Sí, desde que empezou a xogar por dentro e desde que está podendo volver a xogar na banda dereita, cara adentro, pero no perfil dereito, por así dicilo, está super cómodo. Sígueme poñendo un pouco nervioso que non remate. Sí, buah. Y hubo una luego que tiró casi desde el medio del campo que le dijimos Jorge y yo, a ver, hijo, no disparas una puerta y tiras desde ahí. Que non remate. Ostras, non me daba cuenta. Creo que non o cambiei. Estaba pensando ser demasiado faltoso, pero creo que na crónica puxen literalmente confúndese de botón. ¿No? Sí, puxeches. Que confúndese de botón de tiro pero de pase. Tira, Luismi, tira, hombre. Bueno, alguno que tire, eso ya para empezar, pero luego no es broma, pero tira, Luismi, sí. Sí, sobre todo porque hubo varias que no sé aquí desde el periódico era como, tira. Claro, que estás en posición cómoda para tira ou elige algo ou algún pase ou non sei, porque moitas veces dá a sensación de que está esperando que se lle abra a auga para poder entrar hasta quieren llegar, sí. Claro. Sí, totalmente. Pero aparte que xogando aí vai ter moitísima posición de tiro, xa non é solo a continuidade aquella do equipo, que por certo, é clave ter a Luismi aí tendo a Mario máis abaixo. Claro. Sino que eso, que é unha pena que non produza máis de cara a porta, tendo boas cifras, porque xa está, creo que en dobles dígitos de goles producidos. Máis alá das cifras é a sensación de peligro. O sea, nunca che dá a sensación de que cando Luismi ten o balón nos pés, ou rara vez che dá a sensación de que poida salir algo de peligro inmediato. Pode a xogada desarrollarse gracias a él, pero non é un finalizador. Exacto. Cando xogas aí arriba, pois iso. Pero bueno, ben. Sí. Tiene un 2 Luismi, no sé dónde está ahora mismo de momento, pero por ahí anda, ¿no? Está a cuarto, a ver qué queda. A ver, ainda nos sumamos. Y seguimos con Jeremai, que, bueno, tiene un 1. A mí no me disgusta el partido de Jeremai, vi como mucha opinión, muy variada. Sí que es verdad que tuvo alguna jugada que decíamos, estábamos Jorge y yo diciendo, en este instante es cuando dice lo de, vosotros queréis que yo haga cosas que yo antes podía hacer y ahora no puedo hacer, y se nota, pobre, claro. Para mí, quizá foi dos partidos nos que máis se notou o que o frena o tema da pubalgia, porque sí que vimos, e falábamos os últimos vendo o partido, que a primeira arrancada todo correcto, e cando tiña que volver a facer a arrancada co cambio de dirección, notase que o corpo che di, no. Hai un disparo na segunda parte, que fai o recorte que fai sempre cando chega o pico da área que se mete para dentro, e despois o árbitro casi pita cesión do flojo que disparou e lle foi as mans a David Gil, eso é que non che dá, o sea, ti a túa cabeza así nós pensamos que pode facer, pero o recorrido da perna non lle dou para disparar con forza. Sin embargo, a min eu notei nomás porque encima recibía con moitísimo espacio na izquierda, eu notei sobre todo fixo varias veces que o primeiro regate sale e na siguiente que pode salir moi pegadiño á línea de fondo, que non lle dá para arrancar, para facer a segunda. Que debe de andar outra vez neses valles de recuperación, porque o día do Leganés o dixemos que lle pasou tamén varias veces, que tuvo moitísimas para encarar e que non... Todos os xeitos fai máis aló de estar como limitado, de xogar limitado, fai un gran partido na construcción, que está aprendendo, ¿no? que está, bueno, aprendendo ou aprendío ou asumío que non pode ser el o superhéroe, entonces, bueno, falámoslo aquí cando estaba volvendo, non? Cando estaba volvendo falámoslo de que o mellor que podía facer Jeremai agora é
poñerse a rimar, en plan, non necesitamos que lideres ti. E está traballando a nivel defensivo unha Claro, barbaridade. Que a min eso era o que me estaba enfadando ao principio, que A eu mí creo tamén. que é difícil, porque Sí, ao claro. final estabas aquí e eras o líder absoluto do equipo, e a afición fixo ver así. Pero claro, eu creo que era moi necesario que entendera eso, que non, porque non podes, o sea, non é nin porque se che escapara o talento, nin é porque o corpo che di no. Pero Jeremai tenía muchas que yo decía, incluso antes de la lesión, que le costaba mucho bajar a defender, muchísimo. Eu creo que o tempo fora do equipo serviulle para coller perspectiva un pouco... Que o equipo funcionara tamén, que non podo vir ahora eu aquí a estropear isto. Entonces, que vou facer? Pois poñome a remar, aunque sea desde o último vagón, pois poñome a... E estamos máis preto de primeira e di... Ahora tengo que apretar, porque quiero cumplir mi sueño. Non está forzando nada, o sea, non está forzando nada, está sobreexagerando xogadas, non, ao contrario. Totalmente natural. Decidindo ben. Claro. Damoslle un porque lle faltou ese final, pero entendendo que non pode telo, exacto. Igual a súa máxima nota ahora mismo pode ser un +2, un +3, porque non lle dá para ser determinante constantemente, como si podría ser. Yo lo que me alegro mucho es de que en este mundo del fútbol ahora que cada vez es más frío y más distante y todo esto, y parece que tener una entrevista cuesta muchísimo, hablar tal, me alegro de que lo hayan sacado a rueda de prensa. Jeremai es una persona que no sale mucho a rueda de prensa, que no se le ve mucho tampoco en entrevistas, por no decir nada. Creo que se entendieron muchas cosas hablando él y explicándolo él desde él mismo, que las entendimos todos y que le ha ayudado muchísimo tamén. Deu moitas leccións a moitos equipos, e non falo polo Depor en concreto, de comunicación. Non hai que pechar aos xogadores, sino que hai que permitirlles explicarse no seu contexto y con xente que non vaya a malas a preguntar. Exactamente. O sea, yo creo que le vino muy bien a Jeremai, además lo contó desde él, literalmente desde su forma de vivirlo. Es que vosotros queréis que yo haga esto, pero yo también quiero, pero no lo puedo hacer, ¿no? Y ayudó a entender muchísimas cosas y pues verlo pues, como está, ¿no? Y aportando lo que puede. Tiene un 1, Jeremai, y el último titular que fue Bill Nsongo, que tiene un cerito, vea... Toma. No, pobre. Jopes. Tuvo alguna aí, una en cada parte, ¿no? Para... A ver, creo que sin facer mal partido ni moito menos non foi determinante como puido ser noutros, pero bueno, tampouco lle chegou moitísimo o balón. No, estuvo menos participativo que de costumbre, máis nunha labor oscura de fijar defensas que de descargo baixo descargo, xogo co equipo. Bueno, balón directos ben. Tiña a sensación de, o está floxo, pero non entrou moito en xogo porque o Depor tampouco últimamente estaba buscando moito no apoio porque non era capaz de salir. Aquí xogaste prácticamente todo o partido en campo contrario, entonces necesitabas finalizador, pero as xogadas tampouco que eso, tuvo unha ocasión. A primeira remata ben. É unha transición boa do Depor, queda lle balón un pouquiño enriba ao pase de Jeremai e aínda así é capaz desde moi enriba sacar un bo disparo, un paradón de David. Despois eu creo que a outra chega un pouco forzado, pero aínda así son esas xogadas onde se lle nota que aínda lle falta que sea mecánico, que sea automático, porque dá como un pasiño de máis, talona un pouco de máis e que lle fluya máis. Claro, de estar na área, saber que non ten que dar 3 pasos antes de rematar, que lle va ao mellor chegan de 2, pero bueno, a ver, que é unha proba. De hecho, no hay ningún suspenso, ¿eh? No. O sea que tiene un 0 Bill. Vamos un poco rápido con los cambios porque puede ser este el podcast más largo de la historia. Ya llevamos 1 hora y 10. Vamos con Comas, que entró por Novi en el descanso y cumplió. Sí. Bo partido. No se pedía más tampoco, creo. Non deu a sensación de inseguridade e de fragilidade que deu noutros partidos. Está medrando tamén, Pero bueno, es muy buena noticia esa de que estén todos enchufados ahora en el momento más importante. La verdad, no sé qué hará Hidalgo contra el Andorra. No sé si meterá Hidalgo viña falando moi ben de Comas, cando dicía, no, bueno, Barcia entró esta vez tal, pero Arnau está tamén entrenando moi bien. Bueno, aí lle deu a oportunidade a Arnau en vez de a Barcia para non sacar seguramente a Loureiro dese posto de semilateral esquerdo, que estaba xogando moi ben aí, salindo moi fora. Explicou no propio Hidalgo en zona mixta dicindo eso, que precisamente que Loureiro estaba salindo moi alonxe e que quería xa non só polo perfil, senón que tamén quería que o outro central fose un central máis de choque, máis de para aguantar os duelos precisamente con García Pascual e así. Seguimos, bueno, tiene un 1, y seguimos con Noé Carrillo, que, bueno... Minutos para Noé, por favor. Le da otras cosas al Depor, ¿no? Para mí entendió muy bien el partido y... Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Démoslle un... máis 2. Un +2, que é un notable. E que non se queda atrás, nin a nivel físico, de cabeza, a nivel de cabeza. Que chama máis atención aínda. Claro, porque ao final, pues mira, a nivel físico, bueno, pode ser, ¿no? Pero que non che sobrepase o ritmo de segunda división cando ves de xogar en segunda federación...
posiblemente estás por encima do ritmo, que é o que demostra no gol de estar por encima do ritmo de partido, o sea, moi ben, non? É que teno todo. Mentalidade, físico, interpretación de xogo e logo capacidade para ejecutar a esa velocidade a nivel técnico pois correctamente. É clave nese gol porque dalle ao equipo unha salida en vertical e permite expandirse e generar amenaza onde só había unha construcción horizontal. Pois el dá desmarque vertical, centro, eu non sei se o centro iba para Escudero. Se nos ves... Solo lo sabe él. Se nos ves, Noé, quítanos da duda. Eu teño a sensación de que non, porque cando... Eu quero creer, Noé. Cando el vai correndo e levanta a cabeza, xa vai pensando no centro, levanta a cabeza, aínda non contactara, porque ao primeiro contacto xa mete o centro, xa se vai perfilando e mirando a onde vou centrar. Home, Escudero estaba, pero estaba moi lonxe. Entendo que nese momento non pensase facer un cambio de orientación, entre comillas, que é o que foi. Pero ao final foi un gran pase, serviu para que logo Escudero ya volvese a meter a Stoico. Sí, tiene un 2 Noé, que por cierto, el descarte para que entrara Noé fue Grajera. Bueno, un pouco que falábamos, que podía ser e o que o pedíamos e así foi, evidentemente. Que ahora mismo está casi para ser titular. É que outro día o primeiro cambio ofensivo, o sea, cambia a Comas por Noubi, pero o primeiro cambio ofensivo non é. Tens que tirar, tens que cambiar de marcha o que decíamos antes, tens que facer algo, foi o primeiro cambio. E entró tamén con el Zaka, que, bueno, tiene un 0. Que foi o mellor central. Que su cumple hoy. Felicitamos a Zacarías Chouri desde aquí. O regalo é non suspenderte. No sé cuántos años cumple, pero bueno. É novo, 25, 26. Non sei se 25, 26. Yo lo consulto, vosotros hablad. Bueno, no sé, tampouco hai mucho que comentar. Foi un pouco como partido de Bill, pero neste caso falloulle incluso o remate, ¿no? Que non esas que tuvo, que non é tampouco a súa especialidade. O sea, pero que a mí os remates hasta me pareceron antinaturales, total. A mí o primeiro non... Aunque non sea a túa fortaleza, o primeiro te lo que dirige. Sí, venga, jugamos. ¿Cuánto decís que cumple? 26. No podéis hacer todos la misma apuesta, si no tiene sentido el juego. 26. Tú tienes que cambiar. 5. 6. Claro, porque dixo primeiro. Bueno, pues el más rápido, chica, la vida es así. Yo gano. Bueno, eso, tiene un 0. Ya está, ¿no? Habéis acabado con él. Y los últimos cambios en el minuto 81 fueron Escudero y Stoichkov, que vendió 2 cambios, ¿no? Decisivos, claro. Escudero tiene un 2 y Stoichkov tiene un 3. Bueno, una vez más los suplentes que... Stoichkov, que facendo o tema despois do partido un pouco do importante que foi, houve un dato que me reventou a cabeza, que foi 4 veces con esta Cádiz como visitante e marcou 3 goles. O Cádiz, sendo el gaditano, é a súa vítima favorita. Le inspira. E nunca xogou co Cádiz. O mellor é xogar en Cádiz, non contra o Cádiz. O mellor se ficha polo Cádiz. Bueno, coa balona, sí que xogou unha balona e tal, e aí destacou. Pues mira, yo lo dije antes de que... Muy curioso. Cuando entró dije, Cádiz, Stoichkov está en su salsa, va a marcar. Y tocó 2 balones y marcou uno. O primeiro, aparte, un gran gol. É difícil, É o que un pouco o que lle pedíamos a Stoichkov, ¿no? Claro. Que na área, ou cerca das inmediacións da área, tuvese ese veneno que igual non tiñas con outros xogadores, ¿no? Claro. El si o ten, aparte, sendo diestro, un moi remate coa esquerda. Non é nada. É o que lle pedimos a Stoichkov, que máis a lo de, bueno, no que a gestación do xogo, que pode estar mellor ou peor, creo que interpreta moi ben o xogo, pois que aí sume veneno. Y apunta, bueno, no sabemos qué va a pasar con la amarilla de Jeremai, pero bueno, podría ser titular, ¿no? Sí. Porque era o que estaba xogando antes de Jeremai. No, que yo me refiero, si no está Jere, sí, será titular. Sí, tiene toda pinta. Si está Jere, pues no. Y luego Escudero, que también tiene muy buena nota, tiene un 2 por esa asistencia y por todo lo que está dando Escudero al Depor en los... Sí, está... Outro un pouco parecido que falamos de Jeremai, non? Un campeón de UEFA internacional e tal, que está sabendo asumir que ahora mismo o seu rol ten que ser este, ¿no? 10, 15 minutos, sale, está aportando. En Burgos casi che dá a victoria, o outro día asistente... Estou mo crendo máis cada vez como ese Joker para cambiar os partidos. Claro, e mira que eu confiaba xa moi pouco porque non se ve que moitas cousas non lle dá para ser lateral, pero... telo aí para esos últimos minutos, que che sume golpeo e clarividencia nos últimos metros, ollo. Xurxo, le llamaste Joker a Escudero. Claro. Sí, bueno, un comodín. Pero es o Mario. Joker, no, pero Mario es la baraja entera ya. Pero a él le gusta ser Joker. Puedes cambiar la palabra. Vale.
Lo digo por tu relación con Mario. que non o coñezo personalmente. Bueno, ya, pero que De aquí, De relación a te digo, distancia. pero claro, comodín. Comodín. Bueno, y terminamos así el Power Ranking. Vamos a ver cómo cambia esto, Preparados. cómo queda. Mario Soriano, por supuesto, se mantiene de primero. Sube Luis Smith segundo. Ferllo sube tercero. Cuarto sube Altimira. Baja Coagliata quinto. Baja Lucas Noubi sexto. Séptimo sube Chimo Navarro. Y cierra el top 8 que sube Diego Villares. Luego sigue Vilenson o noveno que baja. Bueno, pero está genial. Está genial. Se mantiene... ¡Ay, que se fue David! Sí. Hombre, pero é super boa noticia. Moi boa noticia. Se mantiene Ricky, sube Jeremai, sube Noé Carrillo, Se mantiene Loureiro, 14 sube Stoikov, sube Escudero y sube Comas, que cierra el top 16. No estaban dentro. Y baja David, sale David. É super boa noticia. Bueno, sí, hombre, pero a mí lo podemos poner a un ladito algo, ¿no? Es que David no está participando en este final de temporada porque no puede. Claro que no, pero lo tenemos en nuestros corazones. A semana que ven poño aí ao lado. Vale. No, te digo. Non se pode ter este A tipo ver, de favoritismo. pero que no puede, tía. Es el único de la plantilla que no Grajera puede. tampouco pode. Bueno, Grajera podría. Pode. Claro, pero es que él le está tocando vivir esto desde fuera. Pero pensa que tuvo un rincón neste podcast que foi o seu vídeo maravilloso e Si queres, claro, si y queres damoslle buscamos mérito. sempre algo para poñer dele. Es que él no hace falta buscarlo, él te lo da. Claro, que nos, Él te que lo nos da. pase contenido e nos poñemos sin problema. Él te lo da. Bueno, pues así queda el Power Ranking y con que esto... non é unha clasificación Eso. como a que vamos ver agora, sino é unha tendencia. É a Sí, tendencia de como están os xogadores un pouco a nivel de por non é Mario Soriano o mejor da temporada, que sí que casualmente lo es, pero Bueno, se lo está ganando, está ahí, ¿no? pero vai primeiro porque a tendencia de Mario pois é esa, Porque el mira- Luismi vai ben desde abaixo, moi bons Ferllo, partidos encadenando, Altimira. Ferllo tamén, pois un pouco por eso. Aproveito mira- para decir rápido que nos sigan, que Ay, sí. Ah, é verdad. pero rápido. Tiene Instagram también. Rápidamente, me gusta el vídeo. Me gusta. Likeito. 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 Suscribiros ao canal porque si non vos enterades de si sacamos algo entre semana, que a veces pasa. La campanita. Y campanita, por supuesto. Y comentar, muy importante. Además, comentad, porque es que ahora nos vamos a comer. Entonces, nos vamos a comer y nos gusta estar leyendo comentarios. Y a veces actualizamos y no hay más y nos ponemos Sobre tristes. todo importante que creo que habráis que sigades anulando a Mufa de Lucía. Pero qué mufas, si está saliendo de locos. O sea, Por eso. de verdad, Por vida, eso. ¿cómo se llama? Vida Depor, creo que es el que lo pone. Cariñe. Sigamos con esa tendencia de tú Ay, de verdad. ascenso ya seguro. Ya me ir daréis las anulando. gracias por haber sido vuestra alegría y vuestra confianza este tiempo. Pero bueno, que anulen lo que quieran. También podéis comentar otras cosas. Alegría sí que da, pero de por ahí segundo. Como Sí, vemos sí ahora. que da. Ahí está, estamos viendo en pantalla la clasificación, que está el Racing ya en primera prácticamente con 75 puntos, el Depor con 71, Almería 71 tercero y Málaga ya le sigue Málaga, que ya se aleja un poco más con 66, que van a estar ahí en la pelea por el playoff, ¿no? Málaga le sigue Las Palmas, le sigue Castellón, el Eibar ganó, así que se pone ahí séptimo y está octavo el Burgos ahora mismo, que consiguió ahí el empate contra el Almería. Bueno, quedan 3 jornadas. Quedan 3 jornadas, al Depor queda Andorra, Valladolid y Las Palmas. 2 en casa, 1 fuera. O Almería ten Las Palmas Recibe na Las casa, Palmas. vai a Gijón e acaba na casa co Valladolid. Estou moi nervioso. Esta é a semana. Non polo Andorra en sí, para nós, sino tamén porque se Almería Las Palmas, todo que non sexa que gañe o Almería, bueno, Las Palmas tamén tienen que No, ganar. que O ahora, sea, quiero decir- o bo de que o playoff te tan apretado que ahora Las Palmas tampouco pode decir, bueno, xa non chego á segunda plaza, vou empezar a gestionar No puede para o perder playoff. puntos porque están apretando todos por detrás, sobre todo, claro. xa non só por quedar fora de playoff, senón por ter unha boa ventaja de campo, nun caso como nun equipo como Las Palmas que cambia tanto de xogar en Gran Canaria a xogar fora, necesitas a ventaja de campo se podes, e máis alá de que non recordemos de que desde que se cambiara isto, hai 15 anos ou por aí, xa non é só ventaja de campo, é que un empate Ya. dache o pase, non hai penaltis. Entonces, ostras, non é o mismo que dar terceiro ou cuarto que quinto ou sexto, aunque a historia di que moitas veces ascende o sexto. por inercia un pouco. Eu, antes de rematar, he de decir que teño que decir o meu, que falas de playoff, bueno, de con 7 puntos de ventaja con respecto ao sétimo clasificado, a falta de 9, prácticamente está en playoff de ascenso, que foi unha cousa... Celebremos. No, en serio. eu non quero celebrar porque ahora mismo sabe a pouco, ¿no? Pero é polo ben que está facendo o equipo a temporada. O primeiro obxectivo da temporada, que era
despois de salvarte con certa holgura o ano pasado, centro de recién ascendido, meterte aí a pelexar por ascenso, entrar en playoff, está prácticamente conseguido. Eso quiere decir que pase lo que pase, nos vais a tener que aguantar mucho más. ¿Por qué? Porque si no entramos en playoff pechábamos tu chiringuito. Yo me voy a ir de vacaciones, no sé tú. Vale. Bueno, pero íbamos a facelo... No, é que se non entramos en playoff, Lucía desaparecía das nosas vidas. No, quiero decir, hombre, a lo momento tenemos que irnos de vacaciones, ¿no? Yo me sé de una persona que tenía vacaciones esta semana y se las quitó. Bueno. Por estar aquí con vosotros. Qué bonito. Sí, porque señor. no tenía nada que hacer. Estuve hecha a punto. Es que me puede la sinceridad. Me puede la sinceridad. Mínimo ata jornada 44 tenemos Deportivo casi seguro. broma, Esperemos claro. ata 42 e xa Además está. hablábamos el otro día, Jorge y yo, que si en el caso de que el Depor suba, que si queréis toco la madera, yo hago lo que queráis por vosotros, vamos a tener un mercado movidito también. O sea, vamos a estar aquí... No, que vai haber programa pase o que pase. Sí. No gran Vamos a tamén. estar aquí dando vos a lata. Claro. No vais a libraros tan Moi fácil. rápido, o femenino ganou en Le iba a decir, Lezama. Sí, pero non me lo creo. Prometido. Pero me metió la clasificación y digo, Vale, luego, pero moi rápido porque Porque sí, Teño fame. que nos vamos. qué raro, ¿eh? o femenino ganou en Lezama, igual que pasou na primeira volta, con gol de Aino Marín, 0-1, e se acabou. Bien. O sea, 6-6 contra o Athletic Club. E ca victoria, o femenino quedan 2 jornadas. Bueno, ahora hai un parón inexplicable outra vez en Liga F de Tontería. 2 fines de semana, pero quedan 2 jornadas. Dúas, sí. Queda que veña o Español a Riazor e acaba o Depor en Tenerife e pode aspirar como máximo hasta un 9º puesto. Bueno, Casi topocho, ¿eh? Casi. Pero Que- bueno, dependendo do que que el otro- fan Madrid e... Que el otro día e Badalona. comentaba Olaya en rueda de prensa que no sabemos si habrá alguna despedida. Decía, si hay alguna despedida de una Sí, jugadora bueno. que lleve mucho tiempo Casualmente. y que le quieran mucho Y que empieza por A. con melena de rizos. O que está claro é que... se quedó así un poco cuando lo dijo y dijo también en plan que no se sabe. O No, que está claro é que hai yo tampouco. moitísimas xogadoras que acaban contrato, faltan 2 jornadas para acabar a temporada e solo hai unha renovación que é de Monteagudo. Pero non digas chorando, casi chora. No, pinta Es su que femenino. mi equipo. Pinta que vai haber moito revuelo. Podedes mandar mensajes de apoio a Bea nos comentarios. Está Creo triste. que hai moita xente que vai necesitar apoio despois das despedidas que vai haber. Por Vale. cierto, O Fabril xa nada. no iba a Los decir mejores. eso. Vais Que- a contra Zaragoza o ano que ven en Fabril. Sí, vamos. Tiene toda la pinta. Lo que iba a decir es que le tenéis que dar a la campanita más que nunca porque os vamos a subir un blog de nuestro viaje É verdade. a Cádiz. Sabía eu maravilloso. que era por algo. É que si Siempre non, hay algo. si non pensades, hasta el lunes que viene me olvido del canal. Claro, no. No, Y además no. no sabemos cuándo lo subiremos, entonces activar la campanita y Sí. ya está. Bueno, eso es todo. Tenemos partido el domingo a las 2 Partido de la domingo tarde a las 2. contra la Andorra. No sabemos si va a estar Piqué, si no va a estar Piqué, porque Piqué estaba sancionado, pero Piqué Piqué ayer estaba en el Estuvo na zona estadio. dos analistas. Sí, Pero aí no, pode estar, debe de ser entonces, o que o sea- falábamos outro día, a normativa da Federación debe de ser máis laxa que a normativa UEFA, porque eu tiña entendido que non podías acercarte ao estadio, o sea, era sobre todo eso, 2 meses de Ni inhabilitación. acercarte. Claro, 2 meses de No, claro, inhabilitación es non que- podías estar no estadio, en cambio, porque senón que diferencia, o sea, ti eres un presidente ou eres un directivo e inhabilitante por 2 meses, Claro, que se más podes da? estar no campo, yo estoy aquí, pero no, yo no presido. Claro, de hecho, iba a decir que la realización, es muy graciosa la realización de la liga, porque, bueno, de la tele, porque cada vez que marcaba la Andorra enfocaba a Piqué. o sea, la celebración claro, del jugador claro, estaba por eso, igual. O sea, por eso, la, por eso mismo. la cámara iba directa a Piqué. Entonces, bueno, no sabemos si Piqué estará sano. Piqué sano. Ya sabes. Domingo ás 2 contra o Andorra e xa saberemos o que fixo Los demás. o Almería. Bien. Ya sabremos. Qué nervios. Que juegan a la misma hora, de hecho. Sí, Racing y Almería, Almería Racing. juegan a la misma hora. A xente pedía o cambio de horario de Depor e que xogaran á vez. La gente os no sé tres, qué le pasa. Pero no, gracias. No. Claro, es que lo pide la gente del Depor, además. Ay, Miguel. Y de hecho salió ahora hace un rato la primera jornada unificada, ¿no? Domingo Domingo. 24 a 6:30. Xogamos Joder, por en Valladolid. En Valladolid. Valladolid, sí. en Valladolid, ahí va a estar divertido. Va a estar divertido. Bueno, nos vemos el lunes que Lunes, viene. claro. Nosotros, vídeo vais a tener antes y esperemos que con una victoria. Pique sano.